Hay historias que no comienzan con un grito, sino con un silencio incómodo. Un silencio que pesa, que incomoda, que hace que algo dentro del pecho se contraiga sin saber por qué. Esta es una de esas historias, una que se fue construyendo lentamente, entre miradas evitadas, palabras no dichas y verdades que nadie quiso enfrentar a tiempo. Quédate, escucha con atención, porque a veces lo más pequeño es lo que termina cambiándolo todo. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 3 videos todos los días. Deja tu like si disfrutas esta historia y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora sueles hacerlo. Gracias por acompañarnos. Cuando el pequeño Bruno, de apenas 2 años, gritó aquella palabra en medio del amplio salón, repleto de empresarios, herederos y figuras influyentes, el sonido de las copas al chocar se apagó de golpe. No porque alguien lo ordenara, sino porque el silencio cayó como una losa pesada sobre todos los presentes. Nadie se movió. La mujer que limpiaba el suelo, arrodillada junto a una columna de mármol, sintió cómo su corazón se detenía por un segundo. El trapo cayó de sus manos y el cubo de agua tembló levemente. Esa palabra, justamente esa, la misma que el niño no había pronunciado desde hacía más de un año. Una palabra capaz de romper vidas, una palabra que jamás debió escucharse allí. Ella cerró los ojos por un instante, como si eso pudiera borrar lo que acababa de ocurrir. Sabía, con una certeza fría, que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. Había secretos que no podían sobrevivir a la voz de un niño, secretos que podían costar demasiado caro. El ambiente en la residencia Montenegro estaba cargado. El perfume costoso flotaba en el aire, mezclado con sonrisas falsas y elogios vacíos. Esa noche, Esteban Montenegro, uno de los hombres más ricos y respetados del país, presentaba oficialmente a su nueva prometida, Lorena. Los aplausos fueron educados, medidos, casi automáticos. Nadie parecía notar la rigidez en el cuerpo de la mujer que sostenía el trapeador. Nadie, excepto el niño. La empleada de limpieza se llamaba Marina. Para todos, no era más que una trabajadora silenciosa, siempre vestida con el mismo uniforme azul desgastado, moviéndose sin hacer ruido por los rincones de la casa. Pero Marina no era lo que aparentaba. No del todo. Mientras Esteban levantaba su copa para anunciar la fecha del compromiso, Marina apenas podía respirar. Observaba a Lorena desde la distancia y un pensamiento le cruzaba la mente una y otra vez. Si supieras quién es realmente la mujer que tienes a tu lado, no estarías celebrando nada. El niño, sentado en brazos de su abuela, no dejaba de mirar a Marina. Sus ojos pequeños, demasiado atentos para su edad, estaban llenos de algo que ningún adulto quiso reconocer, una verdad que nadie estaba dispuesto a escuchar. Antes del grito, hubo un silencio distinto, un segundo suspendido en el tiempo, como si el mundo hubiera inhalado profundamente, preparándose para el impacto. Esteban Montenegro lo tenía todo. Una fortuna sólida, una reputación impecable, contactos influyentes. Sin embargo, cada noche, cuando la casa quedaba en silencio, la soledad lo envolvía con una fuerza que ningún dinero podía disipar. Desde la muerte de su esposa Rebeca, la mansión se había vuelto un lugar frío. Bruno, su hijo, había cambiado por completo. El niño alegre y parlanchín desapareció el día del funeral. Desde entonces no volvió a pronunciar una sola palabra. Los especialistas hablaban de trauma, de duelo infantil. Esteban escuchaba, asentía, pagaba los mejores tratamientos, pero nada cambiaba. Bruno era como una figura frágil, siempre serio, siempre distante. Intentó llenar el vacío con juguetes caros, viajes, atención constante, pero nada funcionó. El silencio del niño era una herida abierta que no cerraba. Lorena, en cambio,
parecía adaptarse perfectamente a su nuevo rol. Sonreía en público, se mostraba afectuosa cuando había testigos y hablaba del niño como si ya fuera suyo. Pero Marina lo veía todo desde las sombras. Veía los gestos de fastidio cuando nadie miraba, las miradas duras, la manera en que el cuerpo de Bruno se tensaba cuando Lorena se acercaba demasiado. Marina apretaba el trapo con fuerza cada vez que presenciaba esas escenas. Sabía que Esteban no quería ver, no todavía. «Estás dejando entrar veneno a tu casa», pensaba, sin atreverse a decirlo en voz alta. La tensión crecía día tras día. La casa parecía sostener la respiración. Bruno no hablaba porque nadie, excepto Marina, parecía escucharlo de verdad. El silencio estaba lleno de cosas no dichas. Marina no era una simple empleada. Había sido muchas cosas antes de llegar allí. Provenía de una familia conocida, con recursos y apellido, pero había renunciado a todo para huir de un matrimonio que casi la destruye. Había cambiado su nombre, su vida, su identidad. No estaba en la mansión por casualidad. Cada vez que pasaba frente al despacho de Esteban, su corazón latía con fuerza. No por miedo a ser descubierta, sino por la promesa que llevaba sobre los hombros. Una promesa hecha junto a una cama de hospital. Rebeca había tomado su mano con la poca fuerza que le quedaba y le había hecho jurar que protegería a su hijo, que no confiara en nadie, que cuidara de Bruno, pasara lo que pasara. Desde entonces, Marina se convirtió en una sombra, observando, escuchando, esperando. La cocina era su refugio, su cuarto pequeño, su única privacidad. Pero incluso allí sentía los ojos de Lorena sobre ella, como si intuyera que Marina no pertenecía a ese lugar. «¿Cuánto tiempo más podré seguir así?», se preguntaba cada noche. Sabía que un solo error podía revelar su pasado, pero cada vez que miraba a Bruno encontraba fuerzas para continuar. La noche del brindis, el ambiente se volvió extraño. El murmullo se apagó de golpe cuando un llanto cortó la música suave. No era un berrinche común, era un grito cargado de emoción. Bruno se agitó en brazos de su abuela, con la mirada fija en Marina. Sus ojos brillaban, llenos de urgencia, y entonces ocurrió. El niño gritó: «¡Mamá!». El sonido de la copa de Esteban al caer al suelo fue lo único que se escuchó después. El cristal se rompió contra el mármol, pero nadie reaccionó. Marina quedó paralizada. Bruno se soltó, bajó al suelo y corrió entre la gente elegante, esquivando vestidos y trajes hasta llegar a ella. Se aferró a su delantal y escondió el rostro temblando. El salón entero contuvo la respiración. Lorena apretó los puños. Su rostro cambió por completo. «¡Saquen a ese niño de ahí!», gritó, rompiendo el hechizo. «¿Qué le hiciste? Le llenaste la cabeza». Intentó separar a Bruno de Marina, pero el niño se aferró con una fuerza inesperada. Esteban dio un paso al frente, confundido. «Ya basta, Lorena», dijo con voz firme. Marina levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no bajó la cabeza. Sabía que ya no había marcha atrás. El silencio que se instaló en el salón, después del grito del niño, era pesado, casi incómodo. Nadie se atrevía a moverse. Los invitados se miraban entre sí, buscando alguna explicación racional para lo que acababan de presenciar. Algunos bajaban la mirada, otros observaban con descaro a Marina y al niño, aferrado a su delantal. Bruno no lloraba. Simplemente se sostenía con fuerza, como si temiera que, al soltarla, algo irreversible ocurriera. Esteban sentía el pulso acelerado. Su mente intentaba ordenar los hechos, pero no encontraba un camino claro. Su hijo, que durante más de un año no había pronunciado palabra alguna, acababa de hablar. Y no solo eso. Había llamado mamá a una mujer que, según él creía, apenas conocía. «Bruno», intentó decir, dando un paso más cerca. «Ven conmigo». El niño negó con la cabeza.
enterrando aún más el rostro en el delantal azul. Su pequeño cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de una emoción contenida durante demasiado tiempo. Lorena observaba la escena con el rostro rígido. Su respiración era rápida, irregular. Sentía que el control que tanto le había costado construir se le escapaba de las manos frente a decenas de testigos. «Esto es una locura», dijo, intentando recuperar la compostura. «Está confundido. Los niños hacen eso, pero nadie parecía convencido». Marina sentía cómo las piernas le flaqueaban. Había imaginado muchas veces ese momento, pero nunca creyó que llegaría de una forma tan abrupta, tan pública. Su plan siempre había sido cuidadoso, silencioso, proteger desde las sombras, sin llamar la atención. Ahora todo estaba expuesto. Esteban volvió a mirar a Marina. Por primera vez en mucho tiempo, no la vio como parte del mobiliario de la casa. La vio como una mujer que sostenía a su hijo con una ternura que le resultaba dolorosamente familiar. «Explíquenme esto», dijo con voz baja pero firme. «Alguien tiene que explicarme qué está pasando». Marina tragó saliva. Sentía el peso de todas las miradas clavadas en ella. No era el momento que había elegido, pero ya no podía retroceder. Antes de que pudiera hablar, la madre de Esteban se acercó lentamente. Observó al niño, luego a Marina y finalmente a su hijo. «Esteban», dijo con cautela, «Bruno no reacciona así sin motivo». Ese comentario cayó como una grieta en la seguridad que Lorena intentaba sostener. «Esto es inaceptable», respondió ella. «Están exagerando una escena infantil», pero su voz ya no tenía la misma autoridad. Esteban levantó la mano pidiendo silencio. «Quiero que todos se retiren al salón contiguo», ordenó. «Esto es un asunto familiar». Hubo murmullos de desaprobación, pero nadie discutió. Uno a uno, los invitados comenzaron a salir, aunque muchos lanzaban miradas curiosas antes de desaparecer tras las puertas. Cuando el salón quedó casi vacío, el ambiente cambió. Ya no había máscaras sociales ni sonrisas forzadas. Solo quedaban la verdad y el miedo. Lorena se cruzó de brazos. «Espero una explicación», dijo, «porque esto no tiene sentido». Marina respiró hondo. Se arrodilló lentamente para quedar a la altura de Bruno, que aún no se soltaba. «Tranquilo», le susurró. «Estoy aquí». Ese simple gesto desató algo en Esteban, una sensación conocida, enterrada en su memoria. «¿Por qué mi hijo te llama así?», preguntó finalmente con la voz quebrada. Marina levantó la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos, pero firmes. «Porque me reconoce», respondió con sinceridad. «Porque siempre estuve aquí para él, incluso cuando nadie más lo estaba». Lorena soltó una risa nerviosa. «¿Eso es todo? ¿Ahora resulta que la niñera se cree imprescindible?» «No soy la niñera», corrigió Marina. «Nunca lo fui». El silencio volvió a instalarse. Esteban dio un paso atrás, como si necesitara espacio para respirar. «Entonces dime quién eres», exigió, «porque siento que no te conozco en absoluto». Marina dudó unos segundos, no por miedo, sino por respeto. Miró a Bruno, que levantó el rostro, y la observó con confianza absoluta. «Mi nombre no es Marina», dijo al fin. «Ese es solo el nombre que uso aquí». Lorena abrió los ojos con sorpresa. «¿Lo ves?», intervino. «Te dije que algo no estaba bien». «Cállate», respondió Esteban sin mirarla. Marina continuó. «Conocí a Rebeca desde que éramos niñas. Crecimos juntas. Fui su apoyo cuando enfermó y cuando empezó a sospechar». El nombre de su difunta esposa cayó como un golpe seco. Esteban sintió un nudo en el pecho. «¿Sospechar de qué?», preguntó, aunque en el fondo temía la respuesta. Marina bajó la mirada. «De que algo no estaba bien en esta casa». Lorena dio un paso atrás. «No voy a escuchar esto», dijo. «Es una manipulación evidente». Pero Esteban no la siguió. Su atención estaba completamente en Marina. «Rebeca me pidió que cuidara de Bruno», continuó ella, «que no lo dejara solo,
que no confiara en cualquiera. —¿Por qué no me dijiste nada antes? —preguntó Esteban con la voz rota. —Porque no me lo permitiste —respondió Marina con suavidad—, porque nunca miraste más allá de lo que querías ver. Ese comentario dolió más de lo que Esteban esperaba. Bruno soltó el delantal por un momento y tomó la mano de Marina. Luego miró a su padre. —Papá —dijo en un susurro. Esteban se llevó la mano al pecho. Su hijo hablaba, y lo hacía con claridad. Lorena observó la escena con una mezcla de rabia y temor. Algo dentro de ella se quebraba. —Esto se acabó —dijo—. No pienso quedarme aquí escuchando mentiras. Intentó salir del salón, pero Esteban la detuvo. —No te vayas —dijo—. Aún no. —¿Ahora le crees a ella? —preguntó Lorena. —¿A una empleada que ni siquiera dice quién es? —Le creo a mi hijo —respondió él. Ese fue el punto de quiebre. Lorena apretó los labios. Sabía que había perdido terreno. Lo que había controlado durante meses comenzaba a desmoronarse. Marina sabía que aún no era el final. La verdad completa todavía no había salido a la luz, pero el silencio ya no podía sostenerse. En ese momento, Marina pensó en la promesa, en cada noche sin dormir, en cada mirada vigilante. Sabía que pronto tendría que decirlo todo, y sabía que cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. El salón quedó envuelto en un silencio espeso después de las últimas palabras de Esteban. Nadie hablaba, nadie se movía. El aire parecía detenido, como si la casa entera aguardara el siguiente paso. Lorena fue la primera en romper la quietud. Su rostro ya no mostraba indignación fingida, sino una tensión mal contenida. Miró a Esteban, luego a Marina, y finalmente al niño. —Esto es absurdo —dijo con la voz forzada—. Estás permitiendo que una desconocida destruya nuestra familia. Esteban no respondió de inmediato. Caminó lentamente hasta quedar frente a Marina. Observó a Bruno, que seguía aferrado a ella con absoluta confianza. Esa imagen le resultaba imposible de ignorar. —Quiero la verdad completa —dijo por fin—, no fragmentos, no medias palabras. Marina asintió. Sabía que ese momento había llegado. Sacó una mano del bolsillo del delantal y la mantuvo cerrada unos segundos, como si necesitara reunir fuerzas. —Antes de morir, Rebeca me dejó algo —dijo con voz firme. Me pidió que solo lo mostrara cuando fuera absolutamente necesario. Abrió la mano y dejó ver un sobre envejecido, amarillento por el tiempo. Esteban lo reconoció de inmediato. La letra en el frente era inconfundible. —Es su letra —murmuró. Lorena dio un paso hacia adelante. —No tienes idea de lo que estás haciendo —dijo—. Eso no prueba nada. Esteban tomó el sobre sin apartar la mirada de Marina. Sus manos temblaban mientras lo abría. Dentro había varias hojas dobladas con cuidado. Comenzó a leer. A medida que avanzaba, su rostro se transformaba. La confusión dio paso al impacto, luego al dolor. Finalmente, a una comprensión amarga. Rebeca hablaba de sospechas, de malestares constantes, de pequeños frascos que aparecían y desaparecían, de miradas incómodas, de un miedo que no se atrevía a compartir con nadie más que con Marina. El silencio era absoluto. Lorena retrocedió lentamente. —Eso es mentira —dijo—. Es una manipulación. Esa carta pudo haberla escrito cualquiera. Marina dio un paso al frente. —No —respondió—. Y tú lo sabes. Esteban levantó la vista. —¿Qué más hay? —preguntó con voz baja. Marina respiró hondo. —Grabaciones —dijo—, conversaciones, y los frascos que escondías en tu tocador. Lorena palideció. —Estás cruzando un límite —susurró. —Tú lo cruzaste primero —respondió Marina. Esteban se alejó un paso, como si necesitara sostenerse. La imagen de su esposa enferma, cada vez más débil, volvió a su mente con una claridad dolorosa. —¿Todo este tiempo? —preguntó. Marina asintió. Rebeca lo sospechó. Por eso me pidió que me quedara.
Por eso cambié mi nombre. Por eso acepté ser invisible. Bruno levantó la cabeza y miró a su padre. Mamá estaba triste, dijo con voz suave, y ella me cuidó. Esteban cerró los ojos. Esa frase terminó de romperlo. Lorena intentó acercarse a él, pero Esteban levantó la mano. No, dijo, no te acerques. Su voz no era un grito, pero tampoco admitía discusión. Llamé a la policía antes de esta reunión, continuó Marina. Sabía que tarde o temprano esto saldría a la luz. Como si esas palabras fueran una señal, se escuchó el sonido de pasos en el pasillo. 2 agentes entraron al salón, seguidos por la madre de Esteban. Lorena se quedó inmóvil. Señora Lorena Duarte, dijo uno de los agentes, queda detenida para responder por cargos relacionados con la muerte de Rebeca Montenegro. «¡Esto es un error!», gritó ella. «Esteban, no lo permitas». Pero él no la miró. Los agentes se acercaron. Lorena fue esposada sin resistencia, aunque su rostro reflejaba rabia y desesperación. Mientras se la llevaban, su mirada se cruzó con la de Marina, llena de odio. Cuando las puertas se cerraron, el salón quedó en silencio nuevamente. Esteban cayó de rodillas. Se cubrió el rostro con las manos, abrumado por la culpa. «No la protegí», dijo con la voz quebrada. «No protegí a mi hijo». Marina se acercó despacio. No dijo nada. Solo apoyó una mano en su hombro. Bruno se soltó de ella y abrazó a su padre. «Papá», susurró. Esteban lo rodeó con los brazos, llorando sin contenerse. Esa noche, la mansión dejó de ser un lugar de apariencias. La riqueza, los lujos, las jerarquías, todo se volvió irrelevante. Días después, Esteban pidió que Marina se quedara, ya no como empleada, sino como parte de la familia. Ella aceptó, no por dinero ni reconocimiento, sino por la promesa que había cumplido. Bruno volvió a hablar, en poco, con palabras simples, pero llenas de vida. La casa cambió, no de inmediato, pero de forma real. Rebeca no volvió, pero su verdad salió a la luz. Y un niño que había guardado silencio durante un año encontró nuevamente un lugar donde sentirse a salvo.